Gracias. Y bueno, em, le hemos llamado al día de hoy genealogía de los repatriados y leyes de los israelitas. Entonces, puede sonar un poco como, tal vez como mucho o aburrido. Yo no sé si alguna logró leer el capítulo 7 y podemos ver aquí las genealogías de los repatriados, de los que regresaron a su nación, a su tierra. Y yo no sé a cuántas les ha pasado alguna vez, no sé, que cuando comienzan a leer genealogías es como, bueno, estos nombres son muchos, ni siquiera los sé pronunciar, ni sé quiénes son, la mayoría, ¿verdad? No sé quiénes son, mejor me salto esta lectura y me paso a los demás párrafos donde no hay nombres. Yo no sé si a alguna le ha pasado, levante su mano solo para no sentirme sola, porque a mí sí me ha pasado y muchas veces, gracias, Vero. Entonces, sí me ha pasado de que, bueno, leo los nombres, uy, un montón de nombres, me paso a lo siguiente y dejo los nombres atrás. Pero en realidad, ya que estamos leyendo y estudiando el libro de Nehemías, podemos ver aquí que gracias, Scarlett, otra que es mi compañera, no es siempre, pero algunas veces que nos pasa estas cosas, que nos saltamos los nombres. Pero, quiero, esta noche vamos a leer, ya que estamos estudiando y leyendo Nehemías, vamos a leer algunos, no vamos a leerlos todos, por eso les pusimos ahí, les dijimos en el club de lectura que leyeran ustedes en casa estos capítulos para no repetir ciertas cosas, ¿verdad? Y solo estudiar algunas cosas que son importantes el día de hoy. Y bueno, dame un segundo y vamos con el capítulo 7 en el versículo 1 donde dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Y vemos acá que Nehemías comienza después de que se termina el muro, se pusieron las puertas, Nehemías, Dios le da la sabiduría para poner en orden ya lo que es el muro, ahora la parte también espiritual y también la protección de estos muros, la protección de la ciudad. Y aquí les pongo de referencia estos versículos siempre en el mismo capítulo, Nehemías 7, 43, 44 y 45. No los vamos a leer ahorita, sino más adelante, pero es concerniente a lo que estamos leyendo ahorita acerca de que fueron señalados porteros, cantores y levitas. Entonces vemos que aquí los porteros los podemos llamar, ¿verdad? Personas que van a cuidar de las puertas, de los portones. Y vemos más adelante que Nehemías, ahorita lo vamos a ver, da instrucciones específicas para ellos, ¿verdad? Y vemos acá que se está poniendo orden en lo físico, en lo natural, pero también en la parte espiritual, como se señala acá de los cantores y los levitas, que estaban ahí para guiar al pueblo en adoración. La restauración de los muros es solo el comienzo de la restauración del pueblo de Dios, después de haber pasado años de años, 70 años, en cautiverio, en sufrimiento, en desolación, ¿verdad? Lejos, lejos de su patria. Y vemos los muros de la ciudad también fueron reconstruidos para que los israelitas pudieran adorar a Dios con mayor gloria y libertad que nunca antes, que no, la verdad que en lo que no habían podido hacer en tantos, tantos años de cautividad. Y bueno, quiero mencionar acá este versículo de Ageo 2:9, donde dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y el profeta Ageo está hablando de la restauración del templo físico donde se hacen los sacrificios para la expiación de pecados del pueblo de Israel, pero también habla ahí mismo de la promesa del Mesías. Entonces, les di copia de estos versículos en, en el club de lectura, también en el grupo, para que pudieran leer estos versículos y para que tomaran nota
porque es algo que vamos a mencionar aquí. No lo vamos a leer hoy, pero les pongo como referencia aquí abajo, Ageo 2, 1 al 9. Y vemos acá, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí sigue hablando Ageo de lo que va a ocurrir en un futuro. Y hay muchas cosas. Es una palabra de profecía, esta de Ageo 2:7, pero también es una palabra de, de, de llamado, porque si lo leemos aquí se menciona el nombre de estos personajes que vamos a estudiar hoy, que específicamente que va a ser de Zorobabel, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces vemos esta promesa que se va a cumplir, que va a ocurrir, que es acerca del deseado de todas las naciones. Entonces, ese deseado de todas las naciones, mire, me puse a buscar fotos de ese deseado, de nuestro Jesús, de nuestro Jesucristo, de nuestro Rey, nuestro príncipe de paz, de el Rey de Reyes, el Señor de señores, nuestro libertador, nuestro salvador, el Cordero, el gran Cordero, el León de Judá, y cuántos nombres podemos mencionar, pero en verdad, esta es una pregunta para cada una de nosotras. ¿En verdad deseamos a Jesús con lo más profundo de nuestro corazón? ¿En verdad lo deseamos? ¿En verdad nuestro corazón, nuestra intimidad desea a Jesús? Y esta es otra razón por la que estamos haciendo estos estudios, porque el Señor nos está preparando esta ciudad, este templo, porque no estamos hablando de lo físico, pero estamos hablando de nosotros, de nuestra vida, de lo espiritual, de nuestro templo. El templo del Espíritu Santo está preparado para recibir al deseado, ¿verdad? Entonces quiero que mandé a mi hermano Nani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y vemos acá de nuevo que se menciona a Nani o Hanani, que depende la versión que estén leyendo. Una es con J y otra es con H. Y lo menciona en el capítulo 1. ¿Se recuerdan que fue aquel que también le dice, mi hermano me avisó que cómo se encontraba Jerusalén en ese momento, en ruinas, totalmente ruinas? Entonces lo vuelve a mencionar de nuevo acá y posiblemente Anani o Hanani era hermano de Nehemías de sangre. Luego vemos que menciona a Ananías, jefe también de Jerusalén, y vemos que Ananías era otra persona de confianza de Nehemías. Vemos aquí cómo Nehemías se refiere a Ananías y lo pone como jefe junto con Anani o Hanani, como lo encuentren en su versión de Biblia. Pero vemos acá cómo se refiere Ananías, perdón, en Nehemías a Ananías, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. Y vemos, Nehemías es un gran líder y él tiene ese código de honor para referirse a otro líder, porque Ananías era otro líder que vemos acá. Y vemos cómo le honra del líder al líder. Y aunque en ese momento tal vez no era líder, pero él vio esas características, este varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y esto debería de ser una característica de nosotros como cristianos, de darnos honor unos a otros, de darnos gracia unos a otros. Y no, no porque alguien está prosperando, vamos a envidiar o vamos a meterle la daga o hablar alguna palabra que no deberíamos hablar, porque eso ya no es honor, eso ya no es honra, eso ya no es tener gracia para otros. Entonces,
Esta es otra, de verdad que me impresiona Nehemías y su personalidad y cómo Dios lo hizo a él, lo creó, y cómo Ananías se refiere a su propia gente, a su propia, a aquellos que les van a ayudar, que le van a ayudar a gobernar Jerusalén, a ayudar a Jerusalén a prosperar, a avanzar y a crecer como pueblo. Entonces vemos acá cómo, y lo repito de nuevo, por última vez, que ese código de honor como cristianos lo deberíamos de tener de al día, todos los días, de día a día. No, a veces no porque nos cae bien alguien, sino que debería de ser algo que deberíamos de tener en la iglesia, en la casa, en el trabajo, a todo lugar donde vamos y honrarnos unos a otros, porque ese es el amor de Cristo. Y bueno, siguiendo con los demás versículos, vemos acá que hay instrucciones que Nehemías les da al pueblo y vemos acá, esto es parte de los porteros también, que es parte de las actividades que deben de tomar, de cuándo abrir y cerrar las puertas de la ciudad, de cuidar unos de los otros, ya que en este momento la ciudad aún no está poblada completamente, pero en ese camino es que va. Nehemías quería evitar cualquier ataque en contra de Jerusalén y les dio instrucciones específicas para abrir las puertas, ya cuando todos estaban levantados y listos. Entonces vemos acá estas instrucciones. Vemos cómo en los versículos anteriores existe tanta oposición. Entonces, Nehemías no se puede tomar, debe de tomar las precauciones necesarias para que no vengan ataques desprevenidos y que todos estén bien despiertos, que todos estén al, al, al mando, ¿verdad? Todos estén haciendo lo que deben de hacer, despiertos. Entonces, siguiendo, lo que viene es, vamos a leer los que volvieron con Zorobabel, y aquí es donde empieza la lista que les decía yo al principio, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 5, donde dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigpai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y luego vemos la lista, ¿verdad? Que depende la versión que ustedes tengan, depende de la Biblia que tiene. Algunos están los números en letras, entonces se hacen grandes párrafos y en algunos está solo los números que lo ponen en orden. Entonces vemos acá cómo Dios sigue revelando su plan a Nehemías. Es hora de la restauración del pueblo y comienza haciendo un censo de aquellos que regresaron con Zorobabel de Babilonia. Solo como el 2% de los judíos que fueron llevados al exilio por los babilonios regresaron. Estos que tuvieron el espíritu pionero son dignos de mención y son mencionados 2 veces en la palabra eterna de Dios. Ahora, vamos a mencionar a Zorobabel, que es un personaje importante en este capítulo y en la historia. Zorobabel es hijo de Salatiel y nieto de Joacim, el rey de Judá. En la primera clase mencionamos que Zorobabel es antecesor de Jesucristo. Esto quiere decir que el linaje de Jesús persiste y su raíz no murió en Babilonia. Zorobabel, un príncipe de los judíos que también fue llevado cautivo, fue hecho gobernador por mandato de Ciro. Le fueron dados los utensilios sagrados del templo que habían sido llevados en la cautividad. Su nombre persa era Sesbazar y participó en la reconstrucción del templo de Jerusalén cuando regresó de la cautividad. Y esto también lo vimos como referencia en Ageo 2. Y bueno, cuando estamos leyendo sobre Zorobabel en estos específicos versículos del capítulo 7, como lo vimos aquí, en el versículo 7, 7, 7,
nos da como referencias, ¿verdad? Mateo 1, 12 al 16 y Lucas 3, 27, que más adelante lo van a poder ver ahí. Y vamos a ver por qué Zorobabel es importante, como les dije anteriormente. Ay, un segundito aquí, chicas. Bueno, aquí les dejo las referencias en verde para que las puedan apuntar y buscar. Y ven acá este cuadro donde vemos que en realidad este Zorobabel es de la línea de Jesús, ¿verdad? De la genealogía de Jesús. Y esto es sacado de la referencia de Mateo 1, 12 al 16. Y vemos acá la de Lucas es un poco más larga la lista porque Lucas se va hasta Adán, más que Mateo agarra de Abraham y se va para abajo, ¿verdad? Entonces podemos ver en este grupo, en este cuadro, y que me encantó, sinceramente, y por eso y yo como soy bien visual, ¿verdad? Se los quiero poner acá. Vemos los patriarcas, los reyes, vemos las mujeres de la Biblia, de la palabra, que son parte de la genealogía de Jesús. Y también sabemos, ya hemos estudiado a Ruth y solo a Ruth, pero sabemos de la palabra que varias de ellas no eran israelitas, pero el Señor tuvo misericordia porque el Señor vio el corazón y son parte de la historia, como podemos ver aquí. Y podemos ver todo este cuadro, ¿verdad? Qué excelente y qué bonito, sinceramente, me encantó y quería mostrárselos y compartirlo con ustedes esta noche. Entonces podemos ver acá el nombre de Zorobabel y que de aquí viene, viene Jesucristo, ¿verdad? Ahora, siguiendo con ciertos versículos, eh, como les decía anteriormente, en el principio, cuando Nehemías llamó a los porteros, a los levitas y a los cantores, vemos acá del verso 6, solo quiero mencionar algo, del verso 6 hasta el 73 de estos versículos, podemos ver una copia en el libro de Esdras en el capítulo 2, y es lo que les mencionaba anteriormente, que esta lista se menciona 2 veces en la palabra, en toda la Biblia. 2 veces los nombres, 2 veces es la misma lista. Y esto no es coincidencia, no es error, mas es la voluntad de Dios que ellos estuvieran en la Biblia, que ellos estuvieran escritos en la palabra del Señor. Y bueno, no vamos a leer hoy detenidamente la lista, pero más que todo por tiempo, ¿verdad? Pero les animamos a ustedes que lo lean cuando encuentren un momento para poder leer cada nombre. Y bueno, pero lo que sí es que vamos a nombrar algunos nombres que es importante que sepamos ciertos datos. Y les menciono acá del 43 al 45, y dice los levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 148, los porteros, los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acú, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Y vemos acá mencionar a los hijos de Asaf, porque cuando estaba estudiando se menciona a Asaf, y les quiero comentar quién era Asaf. Era un levita que era uno de los cantores en el palacio del rey David. Asaf también escribió 12 salmos, de los cuales son el Salmo 50 y del Salmo 73 al 83. También se dice que de Asaf, se dice de Asaf que era un hombre de visiones y que profetizaba con el arpa, o sea, era un hombre de Dios. Y bueno, y de ahí vienen los cantores que iban a estar en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, que se pusieron, que Nehemías los nombró también, ¿verdad? También quiero mencionar del versículo 61 al 65, y estos son los que tuvieron de Telmela, Telarsa, Querub, Adón e Imer, que subieron, perdón, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía,
si eran de Israel, los hijos de Leaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642, de los hijos y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Y bueno, varios de estos no se encontraron genealogías porque se fueron y se mezclaron con otras razas, con otras naciones. Entonces, pero, pero, aún así, Nehemías les dijo al gobernador en ese momento que comiesen de las cosas, que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, hasta que se hicieran, em, eh, perdón, que el Urim y el Tumim eran medios para conocer la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Éxodo 28:30. Si el nombre de alguien no estaba en las genealogías, esa persona todavía podía ser recibida como sacerdote si el Urim y el Tumim probaban que era judío y levita, ¿verdad? Pero esto lo hacían por medio del sacrificio que hacían los sacerdotes. Entonces, siguiendo con esta lectura, podemos ver en el versículo 73, que es el último versículo del capítulo 7, que es, de nuevo, que solo, y evitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades, y vemos que solo el 2% regresó a Jerusalén. Y aquí dice que fueron 42,360 que regresaron con Zorobabel y con el sacerdote Josué. Entonces, fueron bien pocos, pero podemos ver la fidelidad del Señor, que con el número que sea, Él va a cumplir su palabra. Ahora puse esta frase aquí. ¿Y qué es lo que nos enseña este capítulo, este capítulo 7 de Nehemías? Y es que debemos de cuidar nuestras casas, nuestros muros, a no dormirnos como que nada está pasando a nuestro alrededor. Nos enseña a estar vigilantes en oración y acción por nuestras familias y a estar atentos que existe un mundo espiritual que se opone a las obras de Dios. Solo este hecho nos debe abrir los ojos y darnos gasolina para buscar a Dios en intimidad en todo tiempo, de día y de noche. También la semana pasada aprendimos que los israelitas reconstruyeron los muros con una mano y con la otra agarraban la espada. Cuidaban de la obra en todo momento, estaban atentos y permanecían vigilantes porque el ataque del enemigo estaba al acecho. No paremos de buscar a Dios y de leer su palabra porque ahí es donde vamos a encontrar la respuesta y la libertad que necesitamos. Ahora, esta lista extensa de nombres, de genealogía, censos y demás nos deja el mensaje que un día Dios va a llamar a nuestro nombre, que estará escrito en el libro de la vida. Este capítulo me recordó aquella canción que cantaban en la iglesia de mi bisabuela. Le estoy diciendo que hace mucho tiempo yo era una niña y no tenían instrumentos, pero yo recuerdo esa canción y tal vez varias de ustedes se recuerdan de esa canción. Y, y estas listas que vemos, estas genealogías, estos nombres que vemos en la palabra que a veces no nos gusta leer, pero que nos deben de recordar que un día vamos a escuchar nuestro nombre porque va a estar escrito en el libro de la vida. Y por alguna razón Dios quiso que los nombres de todos estos israelitas estuvieran dos veces en la palabra del Señor. No es casualidad o no, como les digo anteriormente, no es un error. Y les quiero pasar, mostrar a las que se acuerdan de esa canción, o tal vez muchas nunca la han escuchado, pero les quiero poner esta canción así muy rápidamente. No la vamos a escuchar toda, pero no sé si se escucha, pero si no, no. Si me dicen, si no me dicen.
Sí se escucha. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y bueno, solo quería hacer ese recordatorio en realidad de que eh, un día nosotros vamos a decir, sí, aquí estoy, Señor. Y sinceramente me da melancolía, pero un día no solo vamos a estar en un reunidas físicamente, no como estamos hoy a la distancia, ¿verdad? Pero aún así, el Señor está acá porque Él dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo y aquí está Él, aquí está en cada uno de los lugares donde estemos, si están acostadas, si están sentadas, paradas, yo no sé, pero el Espíritu del Señor está sobre nosotros y es promesa del Señor. Así que creámosle que nuestro nombre está escrito y que estamos en este tiempo en una preparación a la antesala de su segunda venida. Así que bueno, aquí no termina porque todavía tenemos a Tania, que la voy a dejar en este momento para que escuchen lo que ella trae el día de hoy. Miren, este tema de verdad, pongan atención porque es demasiado bueno, demasiado. Así que te dejo, Tania, el tiempo. Gracias, Marina. Buenas noches a todas. Qué gusto que podamos estar reunidas nuevamente y seguir estudiando este libro que pues tiene perlas maravillosas para cada una de nosotras y qué linda esta alabanza donde cerramos este capítulo 7 y nos hace recordar que así como el pueblo de Israel hizo un censo, hizo ese listado de quienes pertenecían y podían acceder a todos esos elementos santos, así también un día nosotros, ¿verdad? Y estaremos en esa lista para disfrutar de la cena del Cordero y estar para siempre con el Señor. Yo creo que eso nos emociona a todas. Y bueno, vamos a seguir avanzando entonces, ahora con el capítulo número 8, que tiene unas enseñanzas tremendas, es un poquito extenso, entonces pongamos mucha atención, ¿verdad? Vayamos tomando nota de aquellos elementos importantes que vayan resaltando. Vamos acá iniciando este capítulo con este título, Retomando el Camino. Veamos qué nos dice el capítulo 8 en el primer versículo. Dice que todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Esta frase es muy interesante, muy importante. En la plaza que está frente a la puerta en las aguas, y le rogaron al escriba Edras que llevara el libro de la ley de Moisés, que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Vamos a iniciar resaltando esta frase, un solo hombre. ¿Qué significa un solo hombre? Si podemos ir a la siguiente, por favor. Un solo hombre es cuando nosotros estamos alrededor de la palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel en ese momento estaban como un solo hombre en un mismo sentir, en un mismo pensar, porque estaban dispuestos a escuchar, a recibir la palabra de Dios. Ellos habían estado dispersos, habían estado lejos de su tierra y habían perdido mucha conexión. Había mucha gente que desconocía la palabra de Dios, la ley del Señor. Y recordemos que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, toda persona que se expone a la palabra de Dios va a ser confrontado en su corazón para que haya arrepentimiento y transformación. Y eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Al escuchar la palabra, ellos fueron entendiendo cuáles habían sido sus errores, sus pecados delante del Señor y lo que el Señor demandaba de ellos como su nación especial, como su hijo especial. Ahora, veamos acá porque esto no solamente aplica al Antiguo Testamento, aplica en el Nuevo Testamento y aplica para nosotros en el día de hoy. Veamos en la siguiente diapositiva, por favor. Porque así como el pueblo de Israel ese día estaba como un solo hombre, también en la iglesia de Jesucristo nosotros tenemos que estar como un solo hombre. Así como empezó sucediendo con la iglesia primitiva, y esto lo encontramos en Hechos 4:32, donde dice que todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Así como el pueblo de Israel en ese momento estaba reunido y estaba con la disposición de escuchar, de recibir, de arrepentirse y de adorar al Señor, asimismo nosotros como iglesia debemos de estar en ese mismo sentir. No debemos de dar lugar a las divisiones ni a todas aquellas cosas que nos puedan separar. ¿Qué es lo que nos une? La palabra del Señor. Cuando estamos alrededor de la palabra del Señor, podemos tener esa unidad. Si podemos ir por favor a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esa división en la iglesia? ¿Qué es lo que va a provocar aquello que no podamos ser como un solo hombre, en un mismo sentir y en un mismo pensar? Entonces, mira lo que dice aquí Pablo a Timoteo. Pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad y su palabra carcome como gangrena. Entre esa gente, miren aquí, Pablo hace mención incluso de miembros de esta congregación, dice, están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Cuando nosotros empezamos a escuchar palabras que están fuera de la Biblia, es cuando empieza a existir ese trastorno y en ese trastorno viene la división. Por eso es tan importante que cada una de nosotras tengamos como fuente principal la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por palabras bonitas, pero que son palabras de hombres. La palabra de Dios debe de ser nuestra fuente de autoridad y nuestra guía, nuestra lámpara, la lámpara que guía nuestro camino. Entonces, si vamos a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, aquí mucho cuidado con las enseñanzas de hombres que provocan la división de la iglesia del Señor e incluso pensamientos propios que puedan confundirnos. Mucho ojo, porque el enemigo ataca también nuestra mente con ideas que pueden llegar a ser incluso contrarias con la palabra. Entonces, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros oigamos, todo lo que nosotros veamos, llevémoslo al filtro de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor nos está enseñando a través de ella? Si corresponde o no. Entonces, sí, seamos muy cuidadosos porque solamente podremos estar como una iglesia en un mismo sentir, en un mismo pensar, cuando estemos alrededor de la palabra del Señor. Entonces, ese era el primer punto que tenía el pueblo de Israel. Se reunió en torno a la ley de Dios y eso les provocó la unión, la unidad, que es lo que nosotros también debemos de tomar para nuestro tiempo. Seguimos, por favor. Ahora vamos a continuar con los versículos 2 y 3. Estando en esa misma unidad, en ese mismo sentir, en ese mismo pensar de alabar a Dios y de llegar al arrepentimiento, vemos que ellos estaban en el día primero del mes séptimo. Mucho ojo, tengamos aquí anotadito el mes séptimo porque vamos a ver que es un mes muy especial. Dice acá, entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todos, a todo el pueblo y a todos lo que podían entender, lo mismo a hombres que a mujeres. Y desde el alba, miren esto acá es muy interesante, eso quiere decir desde la madrugada hasta el mediodía, ¿se imaginan?
Lo leyó en la plaza. Ya me imagino en aquel calor, en aquel sol, pero ahí estaban todos listos, atentos, escuchando y aprendiendo. Dice, lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Ojo también acá, si se recuerdan, en una de las lecciones ya aprendimos sobre el significado de cada una de las puertas y vamos a encontrar que esto también tiene un significado especial. Y dice, todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Sigamos, por favor. Entonces vamos a resaltar ahorita acá lo que dice, frente a la puerta de las aguas. Es interesante que esta puerta, a partir de este momento, se abría durante la fiesta de los tabernáculos en el mes séptimo, que es lo que vamos a ver más adelante. Si vemos acá, estaban ellos en el primer día del mes séptimo y esta fiesta de los tabernáculos se celebraba en el mes séptimo y se empieza celebrando en la Puerta de las Aguas. Seguramente porque ellos esa primera celebración que tuvieron la hicieron precisamente en este lugar y así fue como se continuó a lo largo de los años. ¿Qué es lo que significa? La Puerta de las Aguas significa purificación espiritual. Las aguas significa purificación. Y esto nos recuerda que nosotros somos purificados a través del agua y espíritu, que lo encontramos en Juan 3:5. Y también esta puerta de las aguas se relaciona con la palabra, la cual purifica como el agua. Vemos nuevamente que aquí resalta la palabra de Dios como elemento esencial para la purificación y para la transformación, que era lo que el pueblo de Israel necesitaba y lo que va representando también para nosotros en nuestros días. Necesitamos esa palabra del Señor para ser purificados. Y también necesitamos del Espíritu Santo, que lo vamos a ver que también se amarra todo esto, para que nosotros podamos ser santificados continuamente. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora vemos también que destaca este texto que les mencionaba, desde el alba hasta el mediodía. Ellos estaban de sol, bajo el sol, bajo el mero sol, pero estaban atentos, escuchando y aprendiendo. ¿Y por qué es eso? Porque el Señor realmente nos manda a que meditemos en la palabra en todo tiempo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Entonces vemos acá que el Señor nos dice, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres recibir guía? Medita en la palabra todo el tiempo. Y aquí les compartí una imagen que bajé de una página misionera y hace referencia a las personas en China que sufren persecución. Entonces muchas veces ellos pues no pueden hablar, estudiar la palabra de Dios abiertamente, pero aquí los vemos igual en medio de esa oposición, en medio de esa persecución, estudiando la palabra de Dios. Entonces si ellos en medio de condiciones difíciles están anuentes a estudiar esta palabra, ¿cómo no lo vamos a estar nosotros? Yo he escuchado algunas historias de personas que son perseguidas en estos países, China, Corea del Norte, países musulmanes, y tienen que esconder ni siquiera Biblias enteras, extractos, pedacitos, hojas de la Biblia, pero para ellos es un tesoro y les da una fortaleza porque les da guía, les enseña, los ayuda a mantenerse firmes. Entonces vemos realmente la importancia para nuestra fe, para mantener esa firmeza de la fe, estudiar la palabra constantemente. Vamos por favor a la siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Y pasa mucho, ¿verdad? Y yo levanto la mano porque a mí también me pasa. ¿Cuál es nuestra justificación para no leer la Biblia continuamente? Si el Señor nos dice que de día y de noche, ¿cumplimos nosotros con esa ordenanza del Señor? De día y de noche meditamos en su palabra. Tomamos ese tiempo para leer, estudiar a profundidad la palabra. ¿Cuál es nuestra justificación? No tengo tiempo, me cuesta comprender la Biblia, me da sueño cuando la leo, se me olvida que debo leer,
No estoy viendo a nadie, no estoy viendo a nadie, me miro a mí misma porque a mí me ha pasado, pero son situaciones que se dan. Pero la única razón por la que realmente no leemos la palabra del Señor es porque no tomamos la decisión de leerla. Entonces acá es donde entra nuestro compromiso. Si vamos a la siguiente, por favor. Y es que fíjense que no podemos nosotros espiritualizar el deseo de querer leer la Biblia. La Biblia transforma, pero cuando la leemos. Pero no podemos decir, no, cuando yo sienta la revelación de Dios que me debo de sentar a leer la Biblia, entonces ahí es cuando no va a pasar eso. La Biblia aquí, lo acaba de colocar Águeda en uno de los mensajes, es una disciplina. Aquí nosotras tenemos que poner ese esfuerzo consciente de disciplinarnos y estudiar la palabra. Y es a través de esa disciplina de sentarnos y estudiar la palabra de forma consciente que es que vamos nosotros a ser transformadas, donde vamos a ser instruidas. Y pues acá les compartimos algunos consejos para que podamos nosotros tomar ese hábito de leer la Biblia diariamente. Recordemos que vamos a estar siempre en oposición, la carne siempre va a estar opuesta al espíritu, entonces va a estar esa lucha. Y por lo tanto nosotros tenemos que tomar acción, tomar la decisión de hacer las cosas. Entonces, algunos de los consejos que acá les compartimos es que primero oremos a Dios para que nos ayude en nuestra debilidad, porque definitivamente necesitamos la fortaleza del espíritu para poder resistir y no ceder a la tentación de mejor me duermo, mejor miro una película, mejor voy a hacer otras cosas, no. Otra recomendación es establezcamos un horario de estudio y respetémoslo. Pongámonos de verdad esa disciplina de decir, bueno, en tal hora es que yo voy a estudiar la Biblia. Pero todos tenemos compromisos y sabemos que tenemos diferentes actividades, pero tiene que haber un momento. Claro que hay un momento. Hemos tenido momentos para a veces ver nuestras redes sociales, para poder ver una película, para poder visitar a alguien, para poder salir a tomar un café. ¿Cómo no vamos a tomar ese tiempo para leer la palabra del Señor? Y ahora pues incluso la misma tecnología nos puede ayudar a mantener ese hábito. Utilicemos alarmas de recordatorios, apoyémonos en aplicaciones que hay o planes de lectura. Bellas por Gracia está compartiendo planes de lectura. Utilicemos lo que sea para nosotros herramientas que nos ayuden y pongámonos esa meta, decir, bueno, hoy sí cumplí mi lectura, chequecito. Mañana, el día siguiente, voy a también a cumplir otro chequecito e ir así esforzándonos por ir cumpliendo y formando ese hábito de leer la palabra. También motivémonos con adquirir materiales de apoyo para el estudio de la palabra. Miren, hay tantas personas que a lo largo de los siglos dedicaron sus vidas enteras para comprender la palabra e hicieron diccionarios, hicieron comentarios bíblicos, estudios, y nosotros tenemos todo ese material ahora al alcance del internet, al alcance de un clic, muchos de ellos. Quienes tengamos las posibilidades de comprarlo de forma impresa también lo podemos hacer. Motivémonos también para podernos apoyar e ir entendiendo el contexto de la palabra. Tomemos notas, tengamos un cuaderno especial para tomar esas notas de aquellos elementos que nos llaman la atención y que eso se quede guardado en nuestros corazones. Participemos en grupos de estudio como el que estamos el día de hoy y mantengámonos de esa manera activa, aprendiendo constantemente de la palabra del Señor. Usemos diferentes formatos. Si vamos en el carro, podemos escuchar la Biblia en audio. También hay videos ahora hasta ilustrados. Hay un canal que me encanta, The Bible Project. Ustedes pueden ver ahí, es una cosa hermosa, con una profundidad linda y podemos aprender tanto. Y por supuesto, pidámosle la ayuda al Espíritu Santo para poder comprender su palabra. Cuando sentemos, oremos y pidamos esa guía y estudiemos de verdad a conciencia. Gracias, Marina. ¿Podemos continuar? Entonces, vemos que el pueblo estaba en un mismo sentir alrededor de la palabra del Señor, dispuestos, anhelosos de poder aprender. Y entonces dice acá que Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz, amén, amén.
Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Eso es lo que trae la palabra de Dios. Cuando la estudiamos a profundidad, podemos reconocer la grandeza del Señor e inclinarnos delante de Él para adorar con todo nuestro corazón. Vamos a la siguiente, Marina, por favor. Ahora acá quiero tomar este punto especial y que va a ser muy importante particularmente para quienes son líderes, y es la importancia de una buena explicación. Aquí no solamente dependió del deseo del pueblo por escuchar la palabra de Dios, sino tuvo mucho que ver la manera en que esta palabra se transmitió. Veamos lo que dice acá. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maseías, Kelitas, Arías, Josabad, Hanán y Pelaía explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo no se movía de su lugar. Y es que la lectura, miren, esto es muy interesante, la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. A veces las personas de verdad necesitan que se les pueda explicar, no a veces, siempre, que se les pueda explicar con claridad lo que dice la palabra de Dios, especialmente aquellos que son nuevos en la fe o necesitan de verdad irse introduciendo, como era el caso del pueblo de Israel, que muchos de ellos desconocían por completo la palabra del Señor. Entonces, la importancia de enseñar de la manera adecuada. Vamos a la siguiente, por favor. Y miren lo que provocó esta enseñanza. Dice, como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escribas y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron, este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. Miren, esta escena a mí me conmueve mucho porque llegó con tanta claridad la enseñanza de la palabra, que el pueblo en ese momento se dio cuenta de todo lo que habían fallado, no solamente ellos, sino sus ancestros, y las consecuencias tan tristes y dolorosas que como nación tuvieron que pasar a causa de la desobediencia. Entonces había una tristeza muy profunda, una tristeza de vergüenza, de arrepentimiento. Pero aquí les dice, tanto Nehemías como Esdras y los levitas, que eran los maestros que estaban enseñando, que no estuvieran tristes porque era un día consagrado al Señor, ¿verdad? Era un momento de arrepentimiento, pero ese mismo arrepentimiento que llevará a un cambio, y ese cambio, la adoración. Vamos a la siguiente, Marina, por favor. Entonces, cuando nosotros logramos llevar una buena enseñanza, vamos a lograr, no nosotros, el Espíritu Santo a través de nosotros, una transformación en las personas. Entonces, aquí recordemos que nosotros tenemos que poner en práctica los dones, y hay quienes tienen el don de la enseñanza y también tienen la responsabilidad de aplicar ese don. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí nos lo dice en Tito 2, dice, preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad, con palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Es decir, que la persona que va a enseñar tiene que ser un ejemplo de buenas obras, tiene que enseñar la palabra con integridad, con seriedad, no tiene que usar palabras que estén fuera de contexto, fuera de tono para enseñarla, para que el adversario no tenga nada de qué atacar. Y eso también nosotros seamos cuidadosos al momento de escuchar esas enseñanzas. Cuando nosotros veamos que empiezan a hacer comentarios que están fuera del lugar totalmente de la palabra de Dios y que incluso se puede convertir hasta en una falta de respeto a lo que se está enseñando, ojo con eso. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a que esas enseñanzas sean santas, sean irreprochables, ¿verdad? Y como siempre, usando el filtro de la palabra de Dios. Gracias, Marina. Podemos continuar, muy amable. Ahora les quiero contar sobre la fiesta de los tabernáculos o Sucot. Vamos a ver acá algo interesante que se da en este momento. El pueblo, al entender lo que había
sucedido todo lo que ellos habían hecho como nación y conocer toda la ley de Dios, descubren esta fiesta de los tabernáculos, la cual no se había hecho desde los tiempos de Josué. O sea, durante todos esos años, el pueblo de Israel ya no había celebrado esta fiesta. Entonces, vamos, Marina, al siguiente, por favor. Y dice, y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés, encontraron una ley. Imagínense, para ellos todo lo que estaban leyendo eran como tesoros que estaban descubriendo, la cual decía que en el séptimo mes del año, si se recuerdan, ellos están teniendo esta actividad de leer la palabra de Dios y adorar al Señor en el séptimo mes. Entonces están coincidiendo con la celebración que se debía realizar. Dice, debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en enramadas, es decir, como chocitas hechas de ramas. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era, pues esta fue la orden que se dio en ese momento al pueblo: salgan a los montes y corten ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y hojas de palmeras y de todo árbol frondoso y hagan unas cabañas como está escrito. Me imagino que para ellos haber sido sorprendente descubrir esta fiesta que nunca se había celebrado y que coincidía precisamente en ese momento. Entonces cuenta acá en Nehemías que al día siguiente fueron con Esdras, fueron con Nehemías para hablar sobre esta ley. Y es cuando entonces se da esta ordenanza, que vamos a tener esta celebración de las enramadas, que también es conocida como la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, porque es una ordenanza del Señor. Y pues vamos a ver dónde la encontramos. Lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva. Miren, lo encontramos en Levítico 23. Dice, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayan recogido ya sus cosechas, durante toda la semana harán una fiesta en mi honor. Esta fiesta era para el Señor. Tanto el primer día como el octavo serán días de reposo. El primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días harán fiesta en mi presencia. Esta fiesta de 7 días en mi honor la deben celebrar cada año. Es un estatuto perpetuo para todos sus descendientes y la celebrarán en el mes séptimo. Durante 7 días, todos ustedes, los que hayan nacido en Israel, vivirán en tabernáculos. Así sabrán los descendientes de ustedes que, cuando yo saqué de Egipto a los hijos de Israel, los hice habitar en enramadas. Yo soy el Señor su Dios. Esta celebración Dios la da cuando el pueblo estaba próximo, ¿verdad?, a tomar esa tierra prometida, y es en recordatorio a esos 40 años que ellos pasaron en el desierto viviendo en chocitas, ¿verdad? Pero que en medio de esas circunstancias difíciles, complicadas, nunca faltó el alimento, nunca faltó el vestuario, nunca faltó la protección, y sobre todo había una promesa de una tierra prometida, ¿verdad? Había una promesa de una tierra santa. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el Sukkot? El Sukkot significa cabaña o choza. Se celebra, como ya vimos, en el mes séptimo del calendario judío. En nuestro calendario más o menos estamos hablando que es entre septiembre o el mes de octubre. Conmemora, como ya mencionábamos, los 40 años que pasó el pueblo judío en el desierto. Y pues las cabañas van a representar las difíciles condiciones que vivió el pueblo de Israel en su peregrinaje, así como la dependencia del Señor. Coincide esta fiesta también con las cosechas, era un momento de cosecha, por lo que también es una festividad de acción de gracias por las bendiciones recibidas. Entonces aquí es una celebración de alabanza al Señor por su provisión, por su protección y por su promesa de salvación, que lo vamos a ver ahorita, que también tiene esa conexión con Jesucristo. En la actualidad se celebra, es una fiesta importante del judaísmo, donde las familias pues levantan chozas en los jardines de sus casas, y dice que pues invitan amigos y familiares para celebrar con alegría. Si ustedes vieron, ¿qué fue lo que dijeron los líderes?
es un momento consagrado al Señor de alegría. Entonces estemos alegres. Y esta fiesta es de alegría. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver acá algo súper interesante y es que el Sucot, la puerta de las aguas y Jesucristo están enlazados. Si se recuerdan, el pueblo de Israel se reunió a leer la palabra de Dios en la puerta de las aguas, que significa salvación. Y resulta que a partir de este momento que empieza la celebración del Sucot, se va haciendo la tradición de utilizar el estanque de Siloé y el pueblo pasaba por la puerta de las aguas para llegar hasta este estanque. Dice que se hacían procesiones y se tomaba agua de este estanque y se llevaba al templo. Y Siloé, miren lo que significa enviado. Ahí nos está haciendo también una relación con la venida del Señor. Y dice que los peregrinos cantaban salmos y llevaban hojas de palmas y otras especies. Como hablamos, era una celebración de mucha alegría. Esta procesión pasaba por la puerta de las aguas y el octavo día era el día más importante. Ahora acá vamos a encontrar una historia súper interesante de Jesús relacionado con esta fiesta y con este estanque. Dice acá en Juan 7 del 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Fíjense que cuenta acá la historia que Jesús estaba cerca a esta fiesta del Sucot y sus hermanos le dicen, mira, ve a la fiesta, ¿no? A la fiesta del Sucot y muéstrate ante la gente, ¿verdad? Porque tienes que darte a conocer. Pero no lo decían con sarcasmo, o sea, no lo decían por el deseo de que Jesús realmente llevara su ministerio, porque dice ahí la palabra que ni aun ellos creían en él. Pero entonces les dice Jesús, ¿saben qué? Yo todavía no voy porque no es mi tiempo. Sin embargo, Jesús sí va a esta fiesta, pero él se mantiene de manera con un bajo perfil, por así decirlo. No se expone ante las personas, porque sí había intenciones de matarlo, según cuenta la Biblia, pero no pudieron hacerlo porque sabemos pues que no era su tiempo. Pero resulta que en el último y gran día de la fiesta, o sea, cuando se hacía la mayor algarabía en el lugar, es cuando Jesús se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ellos representaban esa agua como la bendición del Señor, como la protección, como la provisión, como la salvación. Pero Jesús le está diciendo, yo soy el que tengo esa agua. Entonces, vengan a mí para que de ustedes corran esos ríos de agua viva. Vemos que hablábamos de purificación, hablábamos de salvación en el momento que el pueblo escuchaba la palabra, en el momento en que el pueblo decide hacer esta celebración, y vemos aquí el cumplimiento, cuando Jesús viene al mundo y dice, yo traigo esa agua viva, que sabemos que es un agua eterna, ¿verdad? Entonces vemos que esta fiesta nos está llevando a ese cumplimiento de la venida del Señor y de la venida del Espíritu Santo, que en Él encontramos esa salvación, esa provisión, esa santificación, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Con alegría, ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Aquí nuevamente hacemos referencia a esa fuente. Ellos representaban de manera simbólica a través del estanque de Siloé lo que el Señor estaba hablando que se traería en el futuro, esa fuente de salvación. En ese día maravilloso cantarán, den gracias al Señor, alaben su nombre, así como les decían, no estén tristes, alaben al Señor, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganle saber lo poderoso que Él es. Y finalmente encontramos que esta fiesta
también tienen un significado escatológico para los últimos tiempos. Y lo vamos a ver en Zacarías. Pues si podemos ver en la siguiente diapositiva. Dice, todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos y para celebrar la fiesta de las enramadas. En Zacarías 14 hace alusión al milenio. Yo les invito a que lo lean y dice que en ese momento los que hayan sobrevivido, porque dice que habrá, o sea, una destrucción para todos los enemigos del pueblo del Señor, pero para los que sobrevivan dice que llegarán a la ciudad santa en esta celebración. Entonces vemos cómo el Señor desde hace mucho tiempo va mostrando lo que va a pasar en la historia, en este caso de la salvación y finalmente en una victoria total. Y por eso nosotros podemos celebrar con alegría, porque sabemos que el Señor ha vencido, ya venció y tendrá la victoria total y nosotros estaremos junto con Él para celebrar esa salvación y esa victoria. Entonces ya en la última diapositiva, sabemos que con todo lo que nosotros vemos acá, el centro de todo siempre va a ser el Señor a través de su Hijo Jesucristo, porque es por Él, para Él y de Él, ¿verdad? Desde las celebraciones, desde las acciones, desde su palabra, todo se centra en Él. Él es el centro de todo. Entonces, queridas hermanas, esto era lo que les queríamos compartir en estos 2 capítulos de Nehemías. Amén. Muchas gracias, chicas, por tan maravilloso estudio. De verdad que es lindo ver cómo todo siempre nos apunta a Cristo y nos exhorta, ¿verdad?